bendecimos en esta oportunidad por la bendición. Gracias al Señor por la gente que se reporta también en este tiempo de oración. No vamos a dejar de hacer lo que el Señor nos ha mandado como una encomienda personal. La palabra me dice que antes que el Señor se fuera, le dijo a sus discípulos físicamente, se fuera de esta tierra, le dijo, les dio una encomienda. Ahora les mando para que vayan a las naciones y prediquen este evangelio y hagan discípulos y les enseñen a mantenerse firmes en la doctrina, en la enseñanza que yo les he dado. Y es lo que vamos a seguir haciendo como Casa Betel Ministerios Ebenezer, desde Morales y Zavala en Miguatebella. Les bendigo en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo, mis hermanos benditos, porque tenemos esta situación de restricción y tenemos que movernos en esto y aprovechar el tiempo para compartir la bendita palabra del Señor. El tema que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad se llama Quédate en casa. La pregunta no es por qué, sino para qué. Quédate en casa, estaba yo tratando de ver por ahí que ya hay algunos filósofos, algunas personas de ciencia que la han aplicado en el transcurso de la historia hace cientos de años, y hay gente que mencionaba esta frase, digamos un poco diferente, pero ya esta expresión quédate en casa como que se volvió un recurso que usaron personajes en su tiempo para llamar a la gente al sosiego, a la tranquilidad, a quitarse de sus cargas, de su trabajo, del ruido, de los inconvenientes, del problema, y simplemente reposar y estar en casa. Ahora esta nueva invitación, y ahora el famoso hashtag, ¿verdad?, que llama a la gente, y usted lo mira en cualquier noticiero y lo mira usted en cualquier canal de televisión, ya sea de ese normal o vía internet, todos tienen ahora esa frasecita aplicada, ese famoso hashtag, ¿verdad?, a sus computadoras, a sus programas, a sus espacios. Quédate en casa. Pero en realidad, hermano, bíblicamente hablando, es una invitación que el Señor nos ha hecho desde el principio. Desde Génesis, el Señor quería, hermano, que su gente, que Adán y Eva permanecieran en su casa, pero se fueron de allí. Es decir, casa entendemos como el lugar donde Dios habita. Casa entendemos donde uno reside, donde está permanentemente. Y esa invitación, amados hermanos, con todo respeto, ¿verdad?, de la gente que piensa que esta invitación es nueva, pues no, para nada es nueva. Tiene ya mucho tiempo de estarse usando. Desde el Génesis vemos cómo el Señor invitaba a la gente, a aquellos primeros seres humanos que por lo menos que nos hace ver la palabra del Señor, que les decía a ustedes, no se vayan de su casa, quédense en su casa. En el Nuevo Testamento, en Lucas 15, vemos en la parábola del hijo perdido que el Señor le dijo, quédate en tu casa, y de todos modos se fue. Ya, o sea, el asunto es ¿para qué nos quedamos en la casa? Pues porque ese es el enfoque que le quiero dar a la enseñanza, si usted me permite decirlo de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el Señor ponga de su gracia, la gracia magistral y pastoral para poder externar lo que le quiero comentar en esta oportunidad. Pero hermano, quédate en casa. Se ha vuelto algo viral, para hablar en los términos de ahora, ¿verdad? Un término viral que invita a la gente, no se exponga, quédese en su casa, no se contamine, no agarre un virus ahí, no agarre el bicho, no agarre una bacteria por allá afuera. Y entonces resulta que en lugar de ser un llamado agradable, más bien parece que fuera, hermano bendito, un llamado de alerta, un llamado de emergencia, ¿verdad?, que obviamente al principio no fue bien interpretado sobre todo por los muchachos, ¿verdad? Muchos muchachos, hermano, no sabían que era un toque de queda. Y en el primer día del famoso toque de queda, hermano, habían varios cientos de muchachos metidos en prisiones porque pensaron que esto era un juego, era una broma que el gobierno estaba haciendo. Y el famoso toque de queda no era así como que por favor quédate en casa, sino quédate en casa. Es una orden. No es lo mismo. Y entonces, hermano, pues ya tuvieron que aventurarse algunos, corrían, sacaban sus motos ahí y querían huir de la policía, pero cuando los agarraron, hermano, pues sí, tuvieron que
consignarlos, ¿verdad?, prisioneros, y también tiene que pagar o tuvieron o tendrá que pagar una multa porque desobedecieron una orden. Ahora bien, quédate en casa desde el punto de vista bíblico, hermano, yo le doy un enfoque un tanto diferente. Quédate en casa desde Génesis ha sido una invitación de Dios mismo para que su humanidad, para que su creación permanezca en su presencia, permanezca en su voluntad, permanezca, hermano bendito, dentro de sus leyes, dentro de sus mandatos, dentro de sus enseñanzas y dentro de sus directrices. Lamentablemente vemos desde Génesis que la gente siempre tiene la curiosidad de saber qué se siente desobedecer, ¿verdad? ¿Qué se siente desobedecer? ¿Qué se siente estar por allí retando o desafiando la voluntad del Señor? Y entonces las consecuencias, hermanos, son trágicas para el planeta. Cuando la gente desobedeció, quédate en casa. Cuando la gente desobedeció desde el principio, no se muevan de este lugar, no coman de aquel árbol, por favor coman de todo, de este no. Cuando la gente decide ir en contra de la voluntad del Señor, hermano, pues las cosas se descomponen. Para Dios no, para Dios de ninguna manera. Creo que es el ser humano, es el planeta que está en problemas ahora. Este planeta, hermano, que ya suma varios cientos de miles de infectados alrededor del mundo por este bicho que se originó desde el Asia, ¿verdad? Tenemos que reconocer y hay que aclarar, hermano, que la mayoría de pandemias recientes y también de cientos de años para atrás se han originado en Asia. No sé, curiosamente investigue usted, pues, porque yo no quiero meterme en un asunto sino que investigue usted las pandemias que han creado. Por ejemplo, la última, que fue la peste negra, creo que tuvo entre 75 y más de 100 millones de muertos en el planeta creo que hace algunos siglos para atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente ahora tiene ese problema. Ahora tenemos más días para quedarnos en casa, no porque querramos, sino porque a nivel de gobierno es una orden que tenemos que cumplir todos. Claro, esto no es algo que nuestro señor presidente haya provocado, simplemente él está atendiendo al llamado mundial, que la gente es mejor que esté resguardada y evite andar por allí si no tiene ninguna emergencia para hacerlo. Pero, hermanos, creo que en la Biblia hay muchas invitaciones, no exactamente como quédate en casa, sino que nos orienta a que nos fijemos más en nuestra casa. Y no hablo del edificio, no hablo de esas paredes y pisos y techos, sino, hermanos amados, hablamos de mantenernos en la voluntad del Señor. Hablamos de mantenernos dentro de la presencia bendita del Señor. Quisiera, por favor, que me acompañe al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo número 12, verso 22. Ahí creo que lo van a estar también colocando. Éxodo capítulo 12, verso 22, y dice: y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Es decir, este que eran los postes y el dintel que era la parte de arriba. Y dice, hermano, que con esa sangre y ese hisopo, la gente piensa que es esa cosa que usamos en los oídos, pero hisopo, que el término bíblico, hermano, era una vara con un extremo ahí que untaban, ya sea con cueros o con algún tipo de vegetales para poder hacer algún oficio, digamos una escoba hoy, o algo que alargaban para poder limpiar ciertas cosas, lo que llamamos aquí en Guatebella gusanos, ¿verdad? Esos palos largos que usamos allí para limpiar ciertas cosas que están a cierta altura o a cierta distancia. Pues el hisopo en ese tiempo era eso, era una vara con un extremo, y en un extremo tenía tela o tenía algunos vegetales o algún material que pudiera absorber, que pudiera ser untado o mojado con algún líquido. En este caso era sangre. Y el Señor dijo en Éxodo 12, 22 al pueblo bendito del Señor, le dijo: y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Ahora bien, ¿para qué? ¿Para qué? Quédate en casa es el tema. ¿Para qué? ¿Para qué le dijo? No, ¿por qué? ¿Para qué les dijo el Señor que se quedaran dentro de aquella casa?
¿Para qué les dijo el Señor que untaran el dintel y los postes de las puertas de su casa? Hay un propósito. Y el propósito de Dios cuando te dice quédate en casa es no te expongas. Tienes una congregación, tienes un pastor, reconoces una congregación, reconoces un rebaño, quédate en ese rebaño. Tienes un pastor, deja que ese pastor te siga pastoreando. Tienes un Dios, deja que tu Dios siga siendo el que gobierne tu vida. Quédate en casa, quédate dentro de la presencia del Señor, hermano. Aquí la orden fue: y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Algo iba a pasar por la noche. El mundo ahora está en penumbra. El planeta mismo está en una oscuridad económica, en una oscuridad sociopolítica, en una oscuridad, hermano, donde mucha gente está trabajando para ver cómo hacer para salir de este inconveniente. Claro, vuelvo a decir algo que tengo que repetir. Estos ensayos de quédense en casa que se están promulgando a nivel mundial, tengámosle también mucho ojo, hermano, porque será una manera en que la sociedad misma va a estar como que siendo ensayada, haciendo un tester para acontecimientos que vendrán un poco más adelante. Si usted cree que esto va a componerse, pues yo tengo malas noticias por ese lado, porque después de esto, hermano, vendrán más cosas. Hoy es una pandemia, mañana ¿qué va a ser? Mañana ¿qué razones habrán para que se nos diga, no solamente en nuestro país, sino a nivel del planeta, quédese en su casa? Otra vez dice uno, ¿y ahora por qué? No, la Biblia no dice por qué. La Biblia cuando me dice que nos quedemos en casa es para qué. Cuando aquel ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, él les dio claras instrucciones a su pueblo y les dijo: todos deben estar dentro de su casa, todos, absolutamente todos. Ya que estén adentro, van entonces allí los jefes de casa, ayudados por su familia, los que puedan, a poner estas marcas de sangre en el dintel y en los postes de sus puertas y ventanas. Y una vez que ya hayan hecho eso en obediencia, porque ese es el punto, hermano. La gente en Génesis vemos a un Adán y Eva que se salieron de la voluntad del Señor. Dios hace una pregunta: Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Y qué responde Adán? Señor, es que oímos tu voz y tuvimos miedo. Señor, escuchamos tu voz y tuvimos miedo. ¿Quién inventó el miedo? Ya lo dije, hermano. ¿Dónde se originó el miedo? ¿Dónde se originó el miedo? ¿Qué causó el miedo en las personas? El pecado. Porque una vez que ellos se separaron de la voluntad del Señor, una vez que ellos desobedecieron y se salieron de su casa, porque ellos estaban allí resguardados en la presencia y en la voluntad del Señor, a ellos los cubría, amados hermanos, la misma gloria, la misma presencia de Dios. No tenían necesidad de vestidos. Ya expliqué también que la ropa no es una moda, la ropa tiene una razón para usarse, y es el pecado, porque cubre nuestra desnudez. Claro que ahora hayan estilos y hayan modas y hayan fabricantes y hayan marcas. Eso ya es un asunto, hermano, que al pecado le pusieron un precio. Pero hermano, el vestido que usamos es para cubrir desnudez. ¿Dónde se originó el vestido, hermano? Allá en el Edén. Primero el hombre trató de cubrirse ahí con hojas de parra, tratando de cubrirse él mismo. Luego se da el primer sacrificio, figura de Cristo Jesús. Tiene que haber un sacrificio de un animalito para que con el cuero, con las pieles de ese animal fueran cubiertas sus partes genitales, las partes que a partir de entonces creo que generan vergüenza a nivel del planeta. Enseñar un brazo, enseñar un pie, como que no es muy complicado, como exponer genitales, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empieza la raíz de esto. Cuando la gente se sale de la voluntad del Señor, cuando el hombre decide salirse del lugar donde Dios le puso, salirse de su casa, estoy hablando de quédate en casa, ¿para qué? Hermano, no es que Dios quiera que estés en algún lugar, no es que Dios quiera que estés en su voluntad porque a Él se le place, no, hermano.
Él tiene un propósito, y el propósito de Dios cuando te dice no te salgas de mi voluntad, hijo, hija, quédate en mi voluntad, quédate en casa, es porque el propósito que tiene Dios es resguardar la vida tuya y la de los tuyos. Hermanos, tenemos que aprender que la obediencia es mejor que muchos sacrificios. Y entonces dice, hermano, que el Señor dio claras instrucciones acá en Éxodo 12:22, y les dijo: y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, es decir, hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque esa noche, esa penumbra, esas tinieblas, en esas horas de la noche, el ángel de la muerte iba a pasar e iba a hacer estragos muy, muy, muy grandes. Hay un canto que entonamos, y lo he repetido como necio, que muchos no saben ni de dónde se originó: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, la diestra de Jehová ha hecho proezas. Bueno, justamente este canto salió de allí. Mientras el pueblo de Dios estaba resguardado porque se quedó en su casa, en su voluntad, en su presencia, resguardado con el propósito de ser protegido por Dios. Dice la palabra que en la casa del vecino, en la casa de los egipcios y de algún hebreo que no quiso obedecer, pues lo que había era llanto, dolor, muerte, tristeza. Este llamado de hoy, ese famoso hashtag quédate en casa, que ha circulado y sigue circulando por millones de veces todos los días, hermanos, y ha sido replicado en todos los idiomas posibles, es algo que el Señor ya nos dijo desde el principio. Tenemos una casa hoy, hermano, hablando congregacionalmente, tenemos una casa hoy, quedémonos en nuestra casa. ¿Por qué tenemos que estar buscando otras casas? Tienes un pastor hoy, quédate con ese pastor, quédate para seguir siendo pastoreado por él. Quédate, hermano, en la voluntad del Señor. Quédate en casa. Es una invitación que tiene, esto se remonta, ya dije, a muchos años atrás, muchos siglos para atrás, hermano. Cuando desobedecemos es que entonces vienen estas pandemias. El pecado es la pandemia más grande que ha azotado al mundo. Y oiga, se hacen cuentas de cuántos fallecen día a día por esta pandemia, que es la reciente, más las demás enfermedades y cosas que hay en el mundo, pero la pandemia más grande, que se llama pecado, mata mucha gente todos los días, y todos los días hay muchísimos miles que van a la eternidad sin Dios, y a esa pandemia casi que nadie le pone atención, aún los mismos creyentes. Hay una advertencia, hermano: quédate en casa, mantente dentro de la voluntad del Señor, quédate dentro de sus propósitos. No te salgas, creyente, no te salgas, por favor. No pruebes estar fuera de la voluntad del Señor. No intentes, no insistas en hacer la vida a tu manera. Y a mí, Dios, ¿qué me importa? Y yo hago lo que quiero. Perdóneme, Lucas 15 siempre me da esa lección de orgullo, de soberbia. Y el hijo tuvo que ir a aprender lejos de su casa, y tuvo que ir a sufrir fuera de su casa lo que nunca hubiera sufrido si se hubiera quedado en su casa. Así que cuando hablamos de esto de quédate en casa, no es algo que le atribuyamos, ni siquiera estoy mencionando que eso sea, hermano, como el terror, como el miedo que inunda a muchas naciones en el planeta por lo que está pasando. Como digo, tampoco entienda, iglesia, y aprenda usted a llevar el orden de los tiempos. Estos ensayos de encerrar a la gente, porque miren, a nivel intercontinental, esto de quédate en casa y poner restricciones y la gente tiene que obedecer, hermano, también son ensayos, son una especie de tester para ciertos dictámenes que se van a ir dando en el planeta, órdenes mundiales que se van a ir dando en el planeta, y la iglesia debe entender eso. La iglesia que no se prepara, la iglesia que no lee acerca de estos acontecimientos, que no lee la Biblia. No sé cuántos han leído algo acerca del
nuevo orden mundial, por ejemplo, y cosas como esas. Pero yo recuerdo que desde niño, hermano, ya se oía del nuevo orden mundial y uno decía, nah, esos son cuentos y qué sé yo. Indague un poco más. No voy a meterme en ese asunto ahorita porque lo que no quiero es ser señalado como alarmista o como paranoico. No, 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 pero indague, por favor, indague los acontecimientos, por favor, métase a la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura. Abramos más los ojos del entendimiento, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine para entender, hermano, que estos ensayos de meter a la gente en sus casas, por la razón que sea, hoy es una pandemia, mañana pasado va a ser por otra razón. Y entonces, aquí está la cosa. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia ante las situaciones que ya estamos viviendo? Dice, hermano, ahora voy a Ageo capítulo 1, verso 4. Hay una pregunta que se hace acá. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Uy, hermano, cuando yo encontraba esto y buscaba las razones, el propósito de quédate en casa, también me doy cuenta que hay mucha gente que le ha puesto demasiada importancia a su casa personal, es decir, a sus bienes, sus actividades, sus profesiones, a sus roles muy humanos, pero ha dejado desolada la casa del Señor. Es decir, si hoy no tenemos acá gente presencialmente acá con nosotros, hermano, es por una orden legal que hay que cumplir. Pero hay mucha gente, hermanos benditos, que se ha ocupado tanto de estar en sus asuntos personales, de estar fabricando, de estar artesonando sus vidas personales o su vida personal o sus logros y triunfos personales, pero ha tenido algo que el Señor le reclama en esta hora. Pero han dejado la casa de Dios desolada. Yo he pedido a la gente de nuestra iglesia y quiero manifestarlo y lo digo con toda libertad. Pero finalmente este es para la gente de nuestra casa. Los que tienen ADN betelista lo van a entender y los que no, pues ¿qué hacemos? Pero si usted va a una congregación y por ahora no se puede reunir usted porque está esta prohibición, yo le he dicho, por favor, cada día de reunión o de culto en su iglesia, normalmente tome usted una ofrenda, guárdela allí, apunte, si usted quiere hasta con papelito, un papelito, qué es lo que usted está depositando de su ofrenda por cada culto al que no está yendo presencialmente a la casa del Señor, al lugar donde usted se congrega, pero haga que también sus hijos ofrenden para esos días y guárdelo allí. Hágalo llegar hacia su pastor, a la congregación donde usted se reúne, donde usted es miembro, o cuando ya pase esto, llévelo. Pero llévelo con honestidad y llévelo con verdad. Igualmente he estado hablando de los diezmos, hermanos amados. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros. En todo esto hay bendición. Mire, entre todo esto y a pesar de todo esto, mi hermano, no descuide la casa del Señor. Aquí hay en Ageo 1:4 un reproche, porque así tengo que decir así, o un señalamiento, o hermano, hay un llamado de atención, sería la palabra más correcta, hacia el pueblo de Dios, porque le dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes estén habitando en casas artesonadas mientras esta casa está desolada? No creo, hermano, que Dios haya permitido esto. No creo que Dios haya provocado esto, pero de esto tenemos que sacar lección. Ocúpese de bendecir la obra de Dios. Ocúpese usted, por favor. Y mire que no lo digo para esta casa. Hablo de la congregación donde usted vaya, por favor. Aunque usted no esté presencialmente, siga honrando al Señor con sus bienes. Siga honrando al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, con sus ofrendas especiales. Lo que el Señor ponga en su corazón. Pero no deje desolada la casa de Dios. Por favor. Es un peligro que la iglesia corre ahora, porque alguien puede decir, pues no estoy yendo a la iglesia, no me estoy congregando, así que entonces pues no voy a ni a ofrendar, no voy ni a diezmar, no voy a dar mis primicias, ofrendas especiales. No, es ahora donde Dios está probando tu corazón, amada iglesia. Es ahora donde el Señor está viendo si te vas a dedicar solo a artesonar tu vida, tu casa, tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tus actividades, o dirás, no, yo no voy a dejar desolada
la casa del Señor. Léalo, está en Ageo capítulo 1, verso 4. Y aquí mi hermano, hermana, estaba hablando literalmente de cómo el pueblo de Dios se había dedicado a estar artesonando, a estar embelleciendo sus propiedades personales, pero habían dejado desolada la casa de Dios. No se te ocurra hacer eso, mi hermano, mi hermana. Por favor, te lo digo en el nombre de Jesús. Para aquella gente que está en el Señor, para aquella gente que lee y entiende esta palabra, yo le digo, lea bien Ageo 1:4. Está bien artesonar tu casa, está bien embellecer tu casa, está bien llenarte de más propiedades o ampliar casas o tener más vehículos, lo que sea. Pues yo digo que está bien, pero no está bien que tomes algo que ya es de Dios y también lo uses para esos fines y dejes desolada la casa de Dios, porque luego Dios te va a pedir cuentas, te lo aseguro. Hay gente que rehúsa ofrendar o diezmar y apoyar la obra de Dios, que ahora está perdiendo mucho. El Señor me puso una palabra que yo le dije a la gente de mi congregación terminando el mes de diciembre del año pasado y empezando el mes de enero, y les dije, este año, y ustedes son testigos porque quedó allí grabado, este año Dios va a dar mucho, pero también va a pedir de regreso mucho. Una de las razones, hermano, es por esto, porque se ha dejado desolada la casa del Señor, porque resulta que nos hemos tratado de resguardar o de proteger para nosotros, pero hemos dejado desolada la casa de Dios. No caigamos en ese error. Hermano, si hay una casa que debe ser guardada, protegida y resguardada, es la casa del Señor. Por favor, honre al Señor con sus bienes, honre al Señor con lo que usted sabe que no es suyo, que ya no es suyo, sino pertenece a estos lugares, al Señor Dios Todopoderoso y a la obra, porque debe seguir funcionando. Por supuesto que el Evangelio no tiene un precio, por supuesto que el Evangelio no se debe cobrar, hermano, de ninguna manera. Pero vea usted la vida de Jesús y de Pablo, por poner dos ejemplos, el apóstol Pablo. Vea, para los que solo critican, lean acerca de la vida de Jesús, cómo era que el ministerio de Jesús se sostenía y era apoyado por quienes. Lea el ministerio del apóstol Pablo y vea cómo el Señor levantó también un grupo de mujeres, dice, piadosas y también, hermano, muy comprometidas con la obra, que estaban al pendiente de apoyar el ministerio de aquellos dos personajes maravillosos, sobre todo el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea, indague cómo el Señor, siendo Dios, fue apoyado por un grupo de humanos acá, que bendecía, que aportaba y que cuidaba que siempre hubiera allí para que su ministerio pudiera ser desarrollado. Interesante. Entonces, hermanos, ¿por qué quedarnos en casa? Por favor, también ubíquese en esto, que su corazón esté en la casa del Señor. Quédese, haga que su corazón se quede también en la casa del Señor, que ahora no se le diluya a usted el hecho de ser obediente, el hecho de ser responsable y honesto con el hecho de no congregarnos. Prácticamente estaremos un mes sin congregarnos presencialmente. Yo pregunto, ¿está usted haciendo estos actos de obediencia en su casa? ¿Está usted separando sus ofrendas por cada día de culto al que no puede asistir acá presencialmente, pero lo hace usted allá en su casa? ¿Está usted guardando esos diezmos, esas ofrendas, todo lo que el Señor le ha pedido, hermano, o el Señor pone en su corazón? Lo está haciendo de esa manera. Que el Señor lo bendiga y el Señor le sobreabunde. Le aseguro que en su casa no va a entrar plaga, no va a entrar, hermano, de ninguna manera, ni la sombra de la calamidad, porque Dios honra a los que le honran. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 6, versos 11 y 12: y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, oye iglesia, por el amor de Dios, porque lo que dije anteriormente quizá puede ser, y yo sé que más de alguno le va a caer, hermano, o más bien me va a caer con alguien, con más de alguien, sí, que ese muerto de hambre, no, bueno, allá tú.
Pero aquí ve lo que dice Deuteronomio 6, 11 al 12. Y casas llenas, bueno está, le aconsejo siempre, perdone la interrupción. Bueno está que usted lea Deuteronomio capítulo 6 desde el verso 1 para que se forme un mejor panorama, un mayor panorama de lo que solamente dicen estos dos versos, y siga leyendo después del verso 12 para que su panorama bíblico de lectura sea el más correcto. Un solo verso de la Biblia, hermano, es como querer ver el mundo con una lupa. No se puede, hermano. Entonces no se explica el resto. Siempre le digo a mi gente, por favor, cuando lean un verso, traten de leer hacia atrás y hacia adelante y tratar de comparar con otros textos que ayuden a entender lo que están leyendo. Específicamente en el verso 11 y 12, porque es a donde el Señor los lleva. Les dice, oigan, ustedes ahora tienen casas llenas de toda buena cosa que ustedes no llenaron, tienen cisternas cavadas que ustedes no cavaron, viñas y olivos que ustedes no plantaron, y ahora comen y se sacian. Oiga, hermano, perdóneme hermano, pero todo lo que nosotros tenemos, hacemos y somos ha venido de la mano bendita del Señor, y de ahí vendrá siempre. Nunca diga usted como Nabucodonosor, mi esfuerzo, mi mano, mi poder, mi inteligencia, mi astucia, mis conectes han hecho todo lo que tengo. No, definitivamente no. Sería ser como que altanero, orgulloso, vanidoso, soberbio, si usted hace de un lado a Dios y usted dice que todo lo que tiene y lo que hace o lo que sabe es por su mucho esfuerzo y su mucho sudor. Dios está dando muchas lecciones en este tiempo. Mucha gente que estaba apoyada en su profesión, en su empresa, en su negocio, en lo que yo he hecho, ahora se da cuenta que, hermano, ya vamos para la tercera semana en la que la situación se puso complicada, se puso de otro color, y pregunto, ¿seguiremos siendo necios o vamos a aprender humildad? Bueno, la gente que dice yo he hecho, yo he construido, yo, creo que ahora es una lección de humildad. ¿La vas a aprender o seguirás con tu yoísmo barato? Porque la gente que siga con su yoísmo puede pasar esta pandemia y le vendrá algo más a su casa, a su vida, y yo no sé si va a aprender. Ojalá que estemos aprendiendo de esta situación que estamos pasando. Ahora bien, dice Deuteronomio 6, 11 y 12, en la parte segunda dice, entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Gloria al Señor. El Señor sí te sacó de una casa, hermano, a ti y a mí, de la casa de servidumbre. Nos sacó de allí donde éramos esclavos, hermano, y nos metió a otra casa. Dice, una casa que nosotros no hicimos. Hermanos benditos, dice el Señor, una casa, viñas, cisternas, pozos, pues, olivos que no plantamos. Ahora comemos y estamos saciados, pero ojo, siempre reconozcamos que todo lo que tenemos, nos comemos y disfrutamos, viene de la mano de Dios. Si insistes, iglesia, si insistes, mi hermano, mi hermana, a decir que todo lo que tú tienes, tú lo has hecho y tú te has esforzado y tú has sudado y solo tú, y solo tú, y solo tú, vas a apartar la presencia de Dios de tu vida. Dice aquí que tengamos cuidado. Dice aquí la palabra, entonces ten cuidado, no sea que te olvides que el Señor es el que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre para meterte ahora a su casa de provisión. ¿Por qué entonces vas a salir de la casa de Dios? ¿Por qué te vas a salir de la presencia del Señor, de la voluntad de Dios, si el propósito de Dios es quédate en casa, quédate en mi voluntad? Aquí mira todo lo que yo hago por ti, hermanos, seamos humildes, hombre. Si tienes algún logro, si tienes alguna gloria, si tienes alcances, si perteneces a cierto estrato socioeconómico, político, lo que sea, hermano, que no sea una manera para sentirte orgulloso, orgullosa, porque Dios te puede bajar de la moto así. Dios puede tirar del caballo
o del camello, a cualquiera que piensa y sigue pregonando que yo he hecho esto. Mira, Nabucodonosor, por andar hablando tonterías, por andar hablando, hermano, vanaglorias, Dios lo puso ahí como un animal a pastar, a comer hierba, hermano, como un animal, hasta que aprendiera la humildad. No, yo no lo he hecho, ha sido Dios. Ha sido Dios. Por favor, hermano, quédate en casa. Quiere decir en este verso, esta casa, la presencia de Dios es toda la bendición que tú recibes y no has trabajado para ella. Eso se llama gracia y misericordia. Recibir por lo que no hemos trabajado, y no recibir, hermano, ni pandemias, ni calamidades, ni cosas que pudieran echar a perder aquello que Dios nos ha dado en su casa, porque dice que Él nos sacó de la casa de servidumbre para meternos a la casa de su provisión. Bendito sea el nombre del Señor. El que tenga oídos, que oiga esta palabra. Salmo 127:1, vamos a leerlo, mis hermanos. Salmo 127:1 dice: cántico de ascenso gradual. Muy bien, explica cómo era el asunto. Y era de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, mire cómo vengo jalando, encadenando una cosa con la otra, mi hermano. Todavía este salmo nos da más luz. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién ha construido lo que tú tienes? ¿Quién lo ha hecho? Seamos honestos, seamos humildes, hermanos. Ya bajémonos del orgullo, hombre. Ya bajémonos de la soberbia. Ya bajémonos de ese estatus, ¿verdad? Esos famosos estatus en los que la gente se mete y ahora pues ya no anda con la chusma, porque ahora resulta que de otro nivel. Hermano, ¿quién es el que te ha provisto de todo eso? ¿Tu fuerza? ¿Tu inteligencia? ¿Tu profesión? ¿Una herencia? ¿Conectes? No, hermano. Aquí hay una advertencia clara en el Salmo 127. Si el Señor no edifica esa casa, edificar, hermano, no es simplemente construir. Edificar es ver cómo de buenos cimientos, con buenas zapatas, hermanos benditos, se empieza a construir o a levantar un edificio, porque de ahí viene la palabra edificar, viene de edificio. Dios no quiere solamente que te quedes en arranques, ni te ha dado solo para arranques. Tienes que ser humilde. Como Dios te ha bendecido, reconoce con humildad que no es tu fuerza, que no es tu trabajo, que no es tu inteligencia, que no es tu profesión, que no son tus conectes. No, que ha sido Dios en su misericordia el que ha hecho que en realidad tu casa sea edificada. Hermanos benditos, cuando uno es generoso, Dios se porta generoso con uno. Nunca le cuentes a la gente acerca de tu generosidad, por favor. Nunca andes ahí, hermano, divulgando acerca de tu generosidad. Mira, calladito te ves más bonito. No hables del bien que has hecho para la gente. Dios, que ve en secreto, te va a recompensar en público, sin que tú andes por ahí haciendo alarde de todo lo bueno que eres. Eso es tener un corazón agradecido con el Señor. Hermanos amados, que nuestra casa sea edificada, sí, pero que sea edificada por el Señor. Y dice: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ni en mi casa, ni en mi país, ni en mi nación voy en realidad a estar seguro, voy a sentirme contento con lo que tengo o con lo que se ha hecho, si el Señor no está presente. Entonces, hermano, cuida que en la casa tuya esté la presencia de Dios. Si está la presencia de Dios, ahí hay edificación, ahí hay bendición, ahí hay paz. Quédate en casa es más que un hashtag, es más que una frase de moda en este tiempo. Es permanecer dentro de la voluntad del Señor. Éxodo 12:27 dice: vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Aleluya. ¿Quién es el que librará nuestra casa entonces? Oye, hermano, ¿quién?
El alcohol ahí, el gel con alcohol y todas las instrucciones que yo le animo a que usted por favor las haga, pero más que lavar sus manos con gel y alcohol y mucho jabón y mucha agua, por favor, permítale al Señor que lave su mente, que lave su corazón, que lave su alma, porque entonces con esa higiene espiritual usted va a poder entender todo lo demás. Aquí dice mi hermano que el haber obedecido, el haber, hermanos benditos, hecho un sacrificio, la Pascua, que también les dijo el Señor en una ordenanza acerca de la Pascua, cómo deberían de comerse todo y cómo no dejar nada ni guardar nada. Hermano, tiene su enseñanza, pero no es para eso hoy. Y les dice, hermano, que el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Es decir, hermano, la peste, la muerte pasó de largo, no le puso atención a la casa de los hebreos, pero sí se ubicó en contra de la casa de los egipcios. Y allí hubo destrucción y muerte. Dice, y libró nuestras casas. ¿Por qué entonces, hermano, te vas a mover de tu casa, de la presencia de Dios? Quédate en tu casa, quédate en la voluntad del Señor, porque si te mantienes en la voluntad del Señor, tu casa va a ser librada. Aleluya, es una casa de seguridad, es una casa de bendición, es una casa de gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Y al final dice, y el pueblo se postró y adoró. ¿Para qué te quedas a sacar en tu casa? Y ese es lo que yo quería, hermanos, señalar en esta hora. ¿Para qué? Porque no solamente es quedarme dentro de la casa. ¿Para qué? Porque, hermano, perdóneme, todo el mundo puede estar haciendo caso a las leyes humanas y quedarse en su casa, simplemente quedarse a ver televisión, a poderse hacer sus juegos, a simplemente descansar, a hacer nada. No, para eso no nos llamó el Señor. Quizá la gente sin Dios simplemente se quede en su casa. La pregunta que agrego en esta hora para ti, amado creyente, es: ahora que la instrucción es quédate en tu casa, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué provecho? ¿Qué propósito le vamos a sacar a este tiempo? ¿Vamos a acercarnos más a Dios? ¿Vamos a pedirle perdón al Señor porque hemos sido desobedientes, altaneros, soberbios? ¿No le parece que Dios está enseñándonos muchas lecciones en este tiempo, mi hermano, mi hermana? ¿No le parece que la gente que estaba dependiendo mucho de sus logros o de lo que tenía, ahora se da cuenta que en un segundo, en un minuto, la vida en el planeta puede cambiar? Bueno, hay mucha queja, hermano, que se publica ahora en redes sociales y toda la gente se queja de lo que no tienen, de lo que se está perdiendo, etcétera. Pero yo quiero ubicarlo en el nombre de Jesús, a usted creyente. ¿No será que esto es una lección que al final sí Dios permitió para que nos demos cuenta, como el Señor Jesús dijo, sin mí ustedes nada pueden hacer? Analicemos, hermanos, seamos humildes. Es un tiempo de volvernos a Dios, de reconciliarnos con el Señor. Es un tiempo de pedirle perdón al Señor porque hemos sido muy vanagloriosos, hemos sido muy subidos, decimos acá en nuestro país, hermano, muy extraños en olvidar a Dios. Dice que esta gente, cuando vio todo esto, se postró y adoró. Y oiga, estaba el vecino llorando. Habían gritos de lamento, de dolor por los muertos, por los fallecidos que habían allí cerca de ellos. Pero dice, hermano, que en su casa había voz de júbilo y de salvación. Entonces el pueblo lo que hizo en medio de esa situación, de esa epidemia, de esa mortandad, hermano, dice que el pueblo lo que hizo fue postrarse y adorar la salvación que el Señor les estaba dando. Tu casa es una casa que Dios quiere proteger si decides mantenerte dentro de ella. Hablo no de tu casa esa que construiste o que te construyeron. Hablo, hermano, de esa casa espiritual, del saber que ahora estamos dentro de la voluntad del Señor, y lo que Dios quiere es que no nos salgamos de nuestra casa. Lo que el Señor no quiere es que no nos salgamos de su voluntad. Por el amor de Dios, si ya te equivocaste muchas veces, ya es tiempo de decirle: ya párele a eso, párele, porque si usted no se detiene, Dios va a usar algo para detenerlo, para detenerla. ¿Qué más quiere que pase en su vida?
Perdóneme, no lo estoy regañando, hermano, de ninguna manera, pero hay que abrir los ojos, hay que ser entendido. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Sume las cosas que le han estado pasando. Analice, analice, por favor, amado hermano y hermana, y no siga sufriendo por puro gusto. Por favor, hermano, en medio de todo esto, dice que este pueblo, aun cuando había calamidad, muerte y destrucción, lo que el pueblo hizo en agradecimiento fue, dentro de esa casa, propósito, dentro de esa casa fue postrarse, es decir, poner su rostro al piso y adorar al único que es, que era, que es y será digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda gloria y exaltación, nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Muy bien, Juan 12, 1 y 2 dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, mira que había una fiesta de la Pascua, Jesús llegó 6 días antes de esa fiesta a un lugar que se llamaba Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Bueno, tiempo atrás aquí había habido muerte en esa casa, ¿sabe usted? Había un muchacho. Esto va para los muchachos, hermanos, y yo voy con el tiempo acá contado. Había un muchacho que no le gustaba oír a Jesús. Cuando los hermanos decían: fíjate, Lazarito, que Jesús viene mañana, por ejemplo, Lázaro inventaba cualquier rollo. Aló, patojos, muchachos, muchachas, que cuando les hablan de culto de servicio, ay no, qué aburrido, peor si es oración. Uy, es como que a un muchacho hoy le ofrezcan una ensalada de verduras en lugar de una pizza. Pregúnteles qué prefieren. Pregúntele a un niño, un muchacho, pregúntele hoy en día qué prefiere, si una ensalada así saludable de verduritas rica, de legumbres, o una su pizza toda grasosa, o una hamburguesa o quesoburguesa. Pregúntele qué prefiere, hermanos amados. Así pasa muchas veces. Lázaro, cuando decían Jesús viene a visitarnos, sus hermanas inventaba cualquier cosa, decía no, cuando ahí le dicen a Jesús que le dejo saludos, pero se escabullía, se iba. Pero un día, hermano, doña Muerte llegó ahí a su vida y no se pudo escapar. Luego usted sabe la historia, hermano. El Señor llegó, ya estaba muerto, estaban en la tumba. El Señor va y le dice: Lázaro, pero solo Lázaro, mi amigo, porque había un montón de Lázaros ahí, hermano. Le dijo: a Lázaro, mi amigo, le hablo, ven fuera a Lázaro. Y Lázaro resucitó. Es para ponerle un preámbulo a esto. Pero ahora mira lo que dice Juan 12, 1 y 2. Dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Uy, hermano, ¿dónde estaba Lázaro ahora? Estaba perdido, se había escapado, se había ido. No, señor, Lázaro había aprendido: mejor me quedo en casa a aprender de Dios. Mejor ahora que Jesús viene para mi casa, me voy a quedar en la casa. ¿Para qué? Para sentarme a la mesa con él. Por eso el tema de esta tarde, de esta hora, es: quédate en casa. ¿Para qué? Y no hago alocución, hermano, al hashtag ni a esta frase famosa de quédate en casa. No, señor. La uso como una llamada de atención, tal vez como un gancho contigo, para que puedas entender que esto de quédate en casa es algo que bíblicamente ha venido de, hermano, desde muchísimo tiempo, desde el mismo Edén hasta nuestros días. Quédate en casa. Ahora Lázaro ya no quería estar fuera. Ahora Lázaro ya no quería estar fuera de aquella casa, porque dice, hermano, que en esa casa había alimento. Marta había hecho una cena deliciosa para Jesús. Aló, betelistas. Agradezco a toda la gente linda que ha estado al pendiente de su servidor. Aprovecho esto y quiero decirlo públicamente, de veras, de todo corazón. No digo nombres, pero bendigo al Señor por aquella gente que ha estado al pendiente de su servidor. Con todo mi corazón, que el Señor los bendiga y les sobreabunde, así como han estado ustedes al pendiente de su servidor, amados hermanos. Muy bien, cierro paréntesis. Dice que Lázaro ahí tenía una cena exquisita. Marta servía. Marta no dejó el oficio. Es que no dejaba la maña. Marta, ese era su ministerio, servir. Pero ahora Marta creo que estaba más ocupada también que servía, y paraba el oído para cachar algo, para agarrar algo de la palabra de Dios. Pero me interesa esto. Dice: pero Lázaro
Era uno de los que estaban a la mesa, sentados, disfrutando la presencia del Señor en aquella casa. Entonces, ¿para qué nos quedamos en casa? ¿Para qué el llamado quédate en casa? Para que te sientes a comer, a tener comunión con Dios y con los tuyos. Invita a Dios a comer a tu casa. Vamos a hacer una cena, porque no vamos a poder estar la cena del Señor acá, hermano. Vamos a ingeniar a ver cómo nuestra casa Betel va a preparar su propia cena del Señor, cada uno en su casa. Y ojalá que me envíen una fotica, dicen por ahí, y juntemos todas las fotos, hermano, y también podamos ver cómo cada uno en su casa, esta vez en primer domingo del siguiente mes de abril, vamos a celebrar la cena del Señor, porque nada ni nadie va a impedir que sigamos haciendo y caminando como Dios quiere que lo hagamos, en el nombre de Jesús. Lázaro ahora tenía, mi hermano, mi hermana, esta bendición. Ahora no dice que Lázaro estaba ausente. Ahora Lázaro sabía que era una bendición quedarse en casa. Quédate en casa, ¿para qué? A Lázaro le decían sus amigos: Lázaro, vamos a jugar, vamos. No, decía Lázaro: ya no, señores, ya no amigos, ya no. Pero ¿y por qué te vas a quedar? Y Lázaro decía: no es por qué, muchacho, es para qué. Para ser bendecido, para ser edificado. El Señor Jesús está en mi casa, ¿cómo lo voy a despreciar yo? No, hombre, yo me quiero sentar ahí a la mesa con Él y a disfrutar la palabra que Él me da. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo, hermano, voy terminando. Me faltan creo que 3 versos más. Jeremías 18:2 dice: levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Casa del alfarero. ¿Para qué? Pero ¿por qué voy a ir a la casa del alfarero? Hermano bendito, usted sabe el oficio del alfarero es hacer vasijas, es decir, muchas cosas, muchos objetos en barro. Y cuando el Señor llamó a aquel hombre, porque usted tendría que leer Jeremías, léalo completo, el capítulo 18 y un poquito para atrás, para entender esto. Vuelvo a decir lo mismo, no se quede hacerlo con un texto, vaya al contexto, hermano. Pero el Señor lo llevó allí con un propósito. En resumen es que de repente una vasija que se estaba haciendo se deformó, no salió como debía salir, y entonces aquel alfarero tomó de nuevo barro y empezó a hacer aquella vasija de nuevo. Entonces, ¿para qué te debes quedar en casa? ¿Para qué debes quedarte en casa? Para que el alfarero divino allí, hermano, si te has estado por ahí complicando y has estado por ahí mero deforme en tu vida espiritual, pues ya deja que en este tiempo que tú te quedas en casa, el alfarero empiece a formar y empiece a quitar de tu vida todo eso que eran, pues voy a decir, mañas, malas costumbres, malas acciones, malos pensamientos, malos sentimientos. Deja que el alfarero ahora en casa te enseñe que tienes que quitar. Él quiere quitar de tu vida esas deformidades, esas piedrecitas que hermano, yo fui en Totonicapán, a Totonicapán hace muchos años. Nos llevaron a un lugar donde fabricaban esto y nos dimos cuenta cómo en varias vasijas se deshacían, se destruían, porque de repente aparecía una pequeña piedrecita, y cuando chocaba o topaban con la mano del alfarero, hermano, inmediatamente todo aquello se descomponía, porque como que cortaba el barro, el objeto, y lo deformaba, y tenían que hacerlo de nuevo y buscar dónde estaba eso para quitar eso que estaba dañando ese objeto. ¿No será que Dios quiere también en este tiempo que nos dice quédate en casa, quitar esas piedras que han estado malformando la obra que Él quiere hacer en ti? Pero eso solo si tú quieres. Hay que ir a la casa del alfarero. ¿Por qué? ¿Para qué? Más bien sería ¿para qué? Para que Él haga de ti lo que Él en su bendito amor y misericordia ya ve que tú puedes llegar a ser, en el nombre de Jesús. Voy rápido, hermano. Lucas 10, 5 al 7 dice: en cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa, una casa de paz. Quédate en casa, Dios quiere darte allí paz.
Ya no más pleito, ya no más contienda, ya no más gritería, hermano. Si por algo también Dios está juntando ahora a la gente en su casa, es para que aprenda a convivir, para que busque la paz que solo Dios puede dar. Y dice, si hay alguien allí, y si hay allí un hijo de paz, ¿cuántos dicen yo soy un hijo de paz? Gloria al Señor. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa. Uy, hermano, en casas de paz. Sí, permite que tu casa sea de paz. Quédate en tu casa. Dios quiere ahí. ¿Qué propósito? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que allí habite la paz de Dios. Dice, permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan ni se pasen de casa en casa. Hermano, hay mucho para hablar de esto, pero hermano bendito, quédese en su casa. Deje de estar oyendo cancioncitas de sirena por otro lado. Quédese en su casa. Quédese en su casa espiritual. Quédese en la voluntad del Señor. Deje de estar en casa prestada, pues, por el amor de Dios. No solamente diga que usted tiene una iglesia y soy su pastor. Usted puede decir, mi iglesia es Betel y mi pastor es el pastor Jimmy, pero usted no se congrega, si usted no busca, si usted no obedece, si usted no camina con nosotros, hermano, solamente está diciendo un argumento que no es válido. Así que, hermano, por favor, entendamos esto. Dice, y no anden y no pasen de casa en casa. Quédate en casa. ¿Para qué? Para que ahí el Señor baje su paz, su bendición para tu vida y para los tuyos. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías 26, 20, 21. Ya estoy terminando. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ese famoso verso de Isaías 26, 20, hermano, lo asociaron con todo esto de la pandemia. Cuando se volvió esto y algo que no se pudo ocultar, hermano, pues alguien vino y sacó esto, y entonces alguien dijo, pero sí, es un texto religioso que de repente tiene algo de razón. No, la Biblia tiene la razón, la Biblia tiene la verdad, la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra profética más segura a la que hacemos bien en obedecer. En este tiempo, mi hermano, mientras la situación de emergencia tarde y dure, hay un consejo que le puedo dar en base a Isaías 26, 20, por favor. Anda, pueblo mío, entra en tu casa, métete en tu casa, enciérrate en tu casa por un momento, cierra tras ti las puertas. Dice otra versión, dice, atranca bien las puertas, escóndete un poquito, por un momento nada más, en tanto que pasa la indignación. Hermanos amados, es bueno quedarnos en casa. Es bueno quedarnos en la voluntad del Señor. Hoy hice alocución, tomé una frase, digamos que de moda, una frase que se repite todos los días millones de veces, quédate en casa, pero no lo hice por lo que está pasando ahora. Lo hice porque desde el principio, desde que tenemos conocimiento de la palabra de Dios en Génesis, la invitación del Señor ha sido, quédese en su casa, hijo, quédese en su casa, permanezca en su casa. En su casa hay paz, hay seguridad, hay alimento, hay bendición, hay provisión, hay sanidad, hay protección. Ay, hermano, por el amor de Dios, quédese en la casa de Dios, quédese en la voluntad del Señor. Y usted va a ser protegido y va a ser prosperado, y cosas maravillosas y grandes vienen para los hijos de Dios que quieran estar siempre en obediencia. El propósito, el para qué, quedarnos en la casa de Dios, en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, ya se lo dije: protección, sanidad, liberación, provisión, sanidad. Hay tantas cosas, hermano. Que el Señor lo bendiga, que el Señor en esta oportunidad haya, hermano, tocado su corazón, y más que su corazón, su mente, su espíritu, su alma y todo su ser, y nos ayude a ser gente obediente, gente que se humilla, gente que doblega esta bisagra que se llama cerviz. Sí, esto mire, esta bisagra se llama cerviz. Ojalá que esta tarde nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios y digamos: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago es gracias a tu bondad, tu favor y tu misericordia.
Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la bendición de compartir esta bendita palabra con nuestros hermanos y amigos en cualquier lugar del planeta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Exaltado y glorificado seas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor nos ayude. Mientras esta emergencia darda y aún después de ella, hermano, ojalá que todos, habiendo aprendido esta lección, vayamos y hagamos fiesta, hermano, y celebremos al Señor cuando por fin podamos reunirnos una vez más de manera presencial, cada uno en su congregación. Dios le bendiga, un abrazo de cerca o de lejos, que Dios le guarde, que Dios le bendiga y su gloria y su presencia sigan fluyendo a raudales para usted y los suyos, y su provisión en este tiempo difícil no falte, sino que se incremente para la honra y gloria de su santo nombre. Muchas bendiciones. Adelante, que todavía te quedan muchos buenos años por delante. Buenos años. Gloria a Dios. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar, mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y le diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Cántelo conmigo. Agradecimiento. Canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. De veras que sí. Le digo al Señor: Señor, permite que mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi mente presente, presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo tuviste para mí. Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas, gracias Señor, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento
en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias.